Bueno, hermanos, le doy la bienvenida a esta nueva clase del Instituto Filadelfia Sur. Mi nombre es Fernando Peralta, yo soy anciano de la iglesia y bueno, tengo el honor en este día de compartir la clase, la número 3, ¿sí?, de esta serie de estudios. Bueno, primeramente vamos a poner todo en las manos de Dios, esta clase, vamos a ponerla en sus manos para que sea Él el que nos guíe, que tome todo control y dominio de esta clase, para que sea de bendición, ¿verdad? La palabra de Dios dice en Isaías 55:11, dice que así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Que sea esta palabra prosperada para cada uno de los alumnos. Y bueno, vamos a empezar a trabajar. Hoy tenemos este material, ¿sí?, que fue entregado a cada uno de ustedes en PDF, ¿sí? Son 7 hojas y vamos a dar comienzo, ¿sí? Esta clase se refiere a la iglesia. Ya el jueves pasado fueron dadas las primeras clases y bueno, hoy esta es la tercera y tiene por título la iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a este título y una definición de iglesia y los objetivos, ¿sí?, de la lección. Bueno, la definición de iglesia, dice: la iglesia es el pueblo de Dios, llamado fuera del mundo para vivir en comunión con Él y cumplir su propósito en la tierra, ¿sí? Nosotros como iglesia fuimos llamados, y ahora con unas definiciones en distintos idiomas vamos a ver lo que significa el ser llamado, ¿no? Por ejemplo, en el hebreo su significado es kahal y significa asamblea, y en el griego eclesia significa llamado fuera. Por eso la definición le decía de llamado fuera del mundo, ¿no? Y miren el significado del griego eclesia, llamado fuera del mundo para estar y habitar y en comunión con Él. Amén. Bueno, y los objetivos de esta lección van a ser los siguientes: comprender el origen de la iglesia y identificar su desarrollo en ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y aplicar su significado en la vida cristiana. Amén. Entonces, para ir acomodando las cosas, estos objetivos lo vamos a dividir en 3 partes, ¿sí? El primer paso es la iglesia en el Antiguo Testamento. El segundo paso, la iglesia en el Nuevo Testamento. Y el tercer paso sería la naturaleza y misión de la iglesia, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar comienzo por el primer paso, que es la iglesia en el Antiguo Testamento. Hay unos títulos, unos textos que vamos a utilizar en este primer paso. Es Deuteronomio 7:6, está también Deuteronomio 9:10 y Éxodo 25:8. Pero yo voy a leer Deuteronomio 7:6. Después los otros 2 versículos
se los dejo como tarea para que lo lean en su casa, pero el significado vendría a ser el mismo, ¿sí? Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Deuteronomio 7, el versículo 6. En mi Biblia tienen como título un pueblo santo para Jehová. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. El Señor escogió a su pueblo sobre todos los pueblos que estaban sobre la tierra. El Señor escogió a Israel. Amén. Ese es el primer paso. Y tenemos como texto clave ¿no? Deuteronomio 7:6 que acabamos de leer. Y bueno, en este desarrollo, que está en la página 2, tenemos los puntos 1, 2 y 3. El primero es Israel como pueblo de Dios, ¿no? Dios escoge a Israel como su pueblo especial, nación santa, pueblo apartado, como decíamos hoy en la definición del griego iglesia, llamado fuera, apartado, ¿no? Portador de su ley, amén. Y bueno, eso es lo que en relación al versículo 7:6 de Deuteronomio. Dios escoge a su pueblo, y vamos a ver cómo se asemeja al Nuevo Testamento más adelante. Pero tengamos en cuenta este punto del desarrollo. Después la Cajal, que se acuerdan que es del hebreo que significa asamblea, dice, era la congregación reunida, o sea, un pueblo, y después los reunía en una asamblea, pero ¿para qué los reunía? Dice, para escuchar la voz de Dios. La asamblea, el Cajal, se reunía para escuchar la voz de Dios, amén, recibir la ley, y sobre todo adorar. Así que ahí vamos teniendo una perspectiva de lo que era en el principio la iglesia. Primero el Señor los escogió, los llamaba en asamblea, y después tenía otra particularidad, que se utilizaba el tabernáculo y el templo, ¿sí? ¿Qué representaba el tabernáculo y el templo? Representaban la presencia de Dios, ¿sí? Allí se reunía la asamblea delante del templo, delante del tabernáculo, ¿verdad? Y ahí estaba la presencia de Dios. Y se regía todo por un sistema de sacrificios. ¿Se acuerdan que ustedes en Génesis, en el Éxodo, se llevaban a cabo los sacrificios por los pecados, ¿no? Dice que para haber perdón de pecado tenía que haber un derramamiento de sangre, dice la palabra del Señor. Entonces se hacía eso, pero ustedes fíjense en que se tenía que hacer a través de los sacerdotes. No cualquiera estaba habilitado o preparado para realizar los sacrificios, sino solamente por los sacerdotes, ¿sí? Entonces, el sistema de sacrificio y la intervención de los sacerdotes. Y esto llevaba a que el antiguo pacto tuviera limitaciones, ¿sí? El esperar una vez al año a que el sacerdote entre al tabernáculo, al lugar santo y luego al lugar santísimo, ¿verdad? Hacer las reposiciones de los panes,
y toda esa ceremonia que se realizaba. Y bueno, yo recuerdo una vez que había una información, dice que el sacerdote entraba al lugar, al tabernáculo, y entraba con una soga atada a uno de sus pies. ¿Por qué era esto? Porque el único que podía entrar a ese lugar era el sacerdote que estaba dedicado a eso. Y si este sacerdote no estaba en condiciones para estar delante de Dios, podría llegar a morir, perdía la vida ahí mismo, por no ser digno en la presencia de Dios. Y como era el único que podía entrar, nadie podía entrar a recoger el cadáver, ¿no? Sino que tiraban de esa soga si es que llegaba a fallecer el sacerdote. Así que fíjense en ustedes las limitaciones que había. Esa es una de las limitaciones del antiguo pacto. Acceso limitado a Dios, dependencia del sacerdote, y un sacrificio constante. Era un sacrificio que el pueblo era grande y necesitaban sacrificios constantes, ¿sí? Entonces, esas eran las limitaciones. Pero aquí ya empezamos a ver, a vislumbrar lo que Dios tenía preparado. Y seguimos en la página 3, y ustedes dicen en Hebreos 10:1, dice: todo esto era una sombra profética de lo que vendría en Cristo. Amén. Todas estas limitaciones, toda esta dependencia del sacerdocio, del sacrificio continuo, esto era una sombra de lo que vendría, amén, en Cristo. Vamos a leerlo, vamos a leer Hebreos 10:1, yo lo tengo aquí señalado. Hebreos 10:1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, amén, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan, amén. Ya ahí el libro de Hebreos ya venía diciendo o anticipando lo que iba a venir en Cristo, que era una sombra profética, dice el autor aquí de este estudio, de lo que vendría en Cristo. Ya sabemos la obra de Cristo en la cruz, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando veamos el punto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Pero esto ya viene a colación de todo lo que era en el antiguo pacto. ¿Amén? Entonces vamos al paso 2, que es la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a hablar y a definir, ¿no? Los textos claves para este punto de la iglesia en el Nuevo Testamento están aquí en Mateo 16-18, en Hechos 2, en todo el capítulo 2, es así donde viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿se acuerdan? Y hablaban en distintas lenguas. Bueno, y después viene la palabra en 1 Corintios 12:27 y en 1 Corintios 3:16. Yo voy a leer 1 Corintios 12:27 y 3:16. Después lo otro se lo dejo a usted también como tarea. Léanlo, el capítulo de Hechos 2 completo.
no le va a llevar mucho tiempo y sabemos que cuanto más palabras tengamos, es como la mandíbula de asno fresca en la mano de Sansón, amén. Bueno, vamos a ir a 1 Corintios 12, 27, ¿sí? 12:27, dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 12:27 y 3:16, estos dos versículos vamos a utilizarlos para este paso 2, ¿no? Que es demuestra la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice así, 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, amén. Esto es lo que dice 1 Corintios 12:17 y vamos a leer el 3:16 también. El 3:16 dice así, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Hasta aquí la palabra. Ahora vamos a ver por qué estas dos palabras definen lo que es la iglesia en el Nuevo Testamento. La función de la iglesia. Aquí Cristo declara en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cuando le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Ahí ya anticipa, es el punto clave donde el Señor pone en funcionamiento la iglesia, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Y después el nacimiento se da, como les decía, en Hechos 2, nacimiento en Pentecostés. ¿Se acuerdan cuando hubo sobre cada uno de los apóstoles como una lengua de fuego? Y bueno, todos empezaron a hablar distintas lenguas y el público creía que estaban ebrios. Y bueno, allí Pedro da su primer discurso, y es allí donde Pedro pone de manifiesto, ¿no? Del libro de Joel, que esa palabra tan hermosa que dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice. Sus hijos y sus hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Y bueno, ahí ya empieza la iglesia en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y la mayor virtud, ¿no?, de la iglesia, y es que es una iglesia activa. Dice así, el nacimiento de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo, inicio de la iglesia activa y expansión del Evangelio. Allí dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y hacían grandes milagros, y dice que tuvieron temor, la gente que veía el poder de Dios tuvieron temor, ¿no? Bueno, y el punto 3, aquí de la página 3, del punto 2, la iglesia como cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. La semana pasada el pastor David dio una clase magistral sobre el cuerpo de Cristo, ¿no?, que es la iglesia. Nosotros, los creyentes, somos los miembros, y funcionamos en unidad. Y yo no quiero explayarme mucho, ¿no?, pero una vez escuché un ejemplo y lo quiero compartir. Decía, ¿qué sucede si nosotros del cuerpo, por ejemplo, quitamos la primera y segunda falange del dedo meñique?
se nos corta y sale del cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Ese pedazo de dedos se va a morir, se va primero a descomponer, después a secar y después desaparece. Eso sucede con los cristianos cuando nos salimos del cuerpo de Cristo. Yo escuchaba a muchos hermanos, saben ustedes que nosotros trabajamos y tenemos puntos en las plazas, y están los evangelistas que trabajan, los diáconos, y llevan la palabra, ¿no? Y saben que encontramos muchos apartados de Dios, lamentablemente. Muchos hermanos que conocen la palabra, que alguna vez sirvieron al Señor y se apartaron, y escuchan a los obreros, y gracias a Dios muchos vuelven, ¿no? Y saben que he escuchado a mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, yo oro en mi casa solo, y bueno, el Señor sabe, el Señor me escucha, sí. Pero hay que decirle a esas personas que están equivocadas, que tienen que ser, como dice acá, ¿no? El cuerpo, tienen que estar unidos al cuerpo. Ese dedo que una vez se cortó tiene que volver a su lugar. No tendría que haber salido. La cirugía moderna ahora, si se corta un pedazo de falange y lo llevan fresco, lo pueden intervenir y pueden volver al cuerpo, pero si es inmediato, si no pasa mucho tiempo. Así que no pase mucho tiempo para que la gente que encontremos apartados vuelvan al cuerpo, porque el paso número 2, esto donde la iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza, nosotros los creyentes, los miembros, funcionamos en unidad. Cuando entramos, y aparte escuche esto tan importante y tan maravilloso, ¿no? Cuando entramos a la iglesia no entramos a 4 paredes y un techo, entramos al cuerpo mismo de Cristo. Cuando comprendamos eso, va a haber un avance muy grande en nuestro crecimiento, tanto espiritual como ministerial. Vamos a ser prosperados, amén, en la palabra, en la sabiduría, que es el temor a Dios, amén. Después, el punto número 4, templo del Espíritu Santo, como lo decía la palabra acá en 1 Corintios, nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu Santo. Miren ustedes, cuando Dios decidió habitar en el hombre, convirtió nuestro cuerpo en templo del Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Así que Dios ya no habita en edificios, sino que habita en los creyentes, amén. En cada uno de nosotros habita el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Siguiendo en la página 4, vamos al paso número 3, que es la naturaleza y misión de la iglesia. Y aquí vamos a ver el versículo del libro de Hechos, capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, Hechos, versículo 42. Amén. Dice así, voy a leer en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, para este punto 3, que es la naturaleza y misión de la iglesia. En Hechos 2:42, dice así, y perseveraban en la doctrina, o sea, una doctrina es una enseñanza, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice que participaban, tenían monte de oración. Qué bendición. Dice que estos 3 puntos
daban origen a la iglesia primitiva. Dice, la iglesia primitiva se caracterizaba por la doctrina, enseñanza, ¿no? La comunión unos con otros, la cena del Señor y la oración. Eso es la naturaleza, lo que hoy, cuando nos reunimos en el cajal, en la asamblea, ¿eh? Ahí nos reunimos para donde está la presencia de Dios, nos juntamos para escuchar su palabra y para adorarle. Amén. Y la misión, ahora vamos en este punto número 3, que decía que era la naturaleza, y la misión, ¿no?, de la iglesia. La misión nuestra y la misión de la iglesia es predicar el evangelio, hacer discípulos y ser la luz en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la misión de la iglesia. Por eso decíamos que este es el trabajo de los evangelistas, de los diáconos, de las diaconisas, no me quiero olvidar de ellas, ¿no? De todo el pueblo de Dios que sale a la calle a trabajar, a llevar esa palabra, a hacer la reconciliación de aquellos que se han apartado y como dice acá, ¿no?, de ser la luz, para aquellos que dice que el Señor nos llamó de las tinieblas, ¿no?, dice, a su luz admirable. Gloria a Él sea, siempre, por los siglos. Y llegamos al punto, en la página 4, que hay unas diferencias, ¿no?, una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento, el pueblo elegido por Dios, ¿se acuerdan? Israel, la nación. Y en el Nuevo Testamento tenemos a la iglesia, el cuerpo espiritual. Ya el Espíritu Santo descendió, dice, sobre toda carne. Amén. En el Antiguo Testamento, la iglesia o el pueblo, la nación, tenía la ley, y nosotros hoy en día tenemos la gracia. En la antigüedad habían sacrificios, se hacían sacrificios continuos, y hoy tenemos a Cristo. Él se dio por todos nuestros pecados. Después está el templo físico, el tabernáculo, ¿se acuerdan? Y ahora nosotros somos, los creyentes, somos como templos. Amén. Sacerdocio limitado. Aparte, un sacerdote tenía una edad física, póngalo en 50, 60 años. Ahora tenemos un sacerdocio eterno para la gloria de Dios. Dice que el Señor Jesús está sentado a la diestra, y aboga por nosotros. Dice que tenemos abogado que intercede por nosotros. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Y bueno, por último, y ya llegando al final de esta clase, este hermoso estudio que nos acerca más a Dios, ¿no?, en la página 5 hay un título que dice Principios espirituales de la iglesia. La iglesia ya instituida, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que somos nosotros, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice así: Principios espirituales de la iglesia. Dios siempre ha buscado, primero, un pueblo santo, una relación íntima, amén, una adoración verdadera y un testimonio visible. Aquí yo quiero incluir una palabra que está en el libro de Primera de Pedro, ¿sí? 2:9, el versículo 9 del capítulo 2, que dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que buscaba Dios, ¿eh? Un pueblo santo, una relación íntima, ¿sí? Dios Dios nos creó al hombre, ¿sabe para qué? Para tener la familia, ¿eh? La familia es tan importante. Por eso es que el enemigo lo primero que ataca es la familia, ¿sí? Tratando la desunión y toda la rebeldía de los hijos hacia los padres, todas esas cosas, todo en la familia. ¿Por qué? Porque es la creación de Dios. Dios nos creó para ser su familia, ¿eh? Él es el Padre y nosotros somos los hijos, gloria a Dios, ¿eh? Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Después en las siguientes páginas, ¿sí?, hay actividades prácticas, que eso es para cada uno de ustedes, ¿sí?, para que lo hagan en sus cuadernos. Está todo en el estudio, en las primeras hojas, están las respuestas, y donde incluyen la enseñanza, la oración, la comunión y la adoración, todo eso, ¿no? Hay una pequeña evaluación, que, por ejemplo, hay algunas preguntas como ¿qué significa eclesia en griego? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado al principio? Y bueno, llegamos a una conclusión general, que está en la página 6. Dice: la conclusión general de este estudio, y con lo que vamos a cerrar: la iglesia es el plan eterno de Dios. Es el plan eterno. Dice, en el Antiguo Testamento, figura y preparación. La figura de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz, ¿no? ¿Se acuerdan? En Cristo tenemos el fundamento de la iglesia. En el libro de Hechos, la manifestación, en el Pentecostés, ¿se acuerdan? El derramamiento del Espíritu Santo, como el Señor había dicho en Isaías 55:11. Hoy hacemos la expansión, dice. Nosotros tenemos que expandir el reino llevando el Evangelio, esa es nuestra misión. Y en el futuro es nuestra esperanza, la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y donde veremos la glorificación. Amén. Así que, hermanos, esto ha sido todo hasta acá. En la página 7 hay frases pastorales, ¿no? De nuestro pastor, el reverendo Jorge Gustavo Herrera, que también lo tengo y se los dejo como tarea que lo lean, ¿sí? Y bueno, esto es lo que quería compartir hoy. Espero que sea de bendición para cada una de sus vidas y para compartir, Que el Señor los bendiga y que el Señor los trate cada uno con su palabra, porque Él conoce nuestro corazón. Amén. Dios lo bendiga. Amén.